Listo. ¿Qué tal, mi gente de Yo Puedo TV? ¿Tengo que hablar fuerte? Sí, un poquito. Ok. ¿Qué tal, mi gente de Yo Puedo TV? Bueno, nos encontramos con una mega persona que siempre viene sanando en lo espiritual, que siempre viene guiado de luz, sobre todo con la mano de Dios, con protectores. El día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista para que la gente conozca de cómo fueron sus inicios, cómo fue este proceso, cómo sí llegó a su vida el proceso de poder curar, de poder orientar y sobre todo de poder tener, digamos que este don con la conexión a nuevas energías, pues, ¿no? Hoy, el día de hoy nos encontramos con Ronald Chávez. Bienvenidos. Me gustaría saber cómo fue tu infancia, cómo así nació esta duda por este don que tienes y aplicas y ayudas a las personas acá en el Ecuador. Bueno, muchas gracias por la entrevista, un gusto saludarlos a todos ustedes. Bueno, tengo más de 30 años ya en el estudio de fenómenos paranormales, sanación energética, ufología y todo lo que tenga que ver con enigmas, misterios, teorías de conspiración. Y básicamente pues mi infancia fue muy solitaria porque hasta ya más o menos mi adultez, por así decirlo, nace mi hermana. Entonces hubo muchísimos años de separación entre los dos, entonces casi que mi infancia fue muy solitaria. Lo otro, yo fui bastante travieso en el asunto de buscar información acerca de cosas que generalmente los niños, diría yo, normales no lo hacen. Ya me llamaba la atención, por ejemplo, la Ouija, ya me llamaba la atención los espíritus, los fantasmas, historias de terror, la música, que era bastante fuerte la que yo escuchaba en ese entonces, de grupos musicales que tenían este tipo de afinidad hacia lo espiritual. Por ejemplo, una de las bandas favoritas que yo tuve en mi niñez, por así decirlo, fue Ángeles del Infierno, que es una banda española de letras tremendamente fuertes. Y comenzaron a suceder eventos, situaciones de vida que al principio me parecieron extrañas, pero después, uniendo todos los hilos, me di cuenta de que era parte de esta educación o misión de vida que tenía que tener ahora, allá mi madurez como ser humano. Sin embargo, pues nunca dejo de aprender, siempre en este campo, todos los días se aprende algo nuevo, con mucho respeto y tolerancia hacia los planos espirituales o los planos dimensionales que muy pocas personas tienen conocimiento que existen. ¿A qué edad más o menos fue esa actividad paranormal que presenció en su vida? Correcto, yo diría que a los 4 años tuve la dicha, por así decirlo, o tal vez tuve el infortunio de poder observar con mis propios ojos una entidad de luz, pero que como yo era muy pequeño no tenía la comprensión o la idea de qué era, por lo tanto tenía temor, miedo y pánico. Hasta que llegó una persona que pudo explicar a la familia de quién se trataba y resulta que era el espíritu de mi abuela, que había fallecido 4 años antes y que deseaba llevarme consigo mismo. Ya después, a mi madurez, yo comprendí que lo que mi abuela deseaba era llevarme a otro plano dimensional con ella, pero involuntariamente lo que me estaba decretando era la muerte, porque para yo poderla acompañar tenía que morir en este plano físico. Entonces, esta persona especialista en aquel entonces habló con el espíritu de mi abuela y le dijo: todavía no puede suceder eso, tu nieto tiene un hilo de vida muy largo, una línea de vida muy larga, y por lo tanto, si quieres, puedes acompañarlo hasta que sea el último de sus días. Y vale la pena mencionar que siempre siento esa presencia. O sea, yo siempre estoy rodeado de muchas entidades, espíritus, y muchas personas lo han presenciado, lo han visto, y en algún momento inclusive tomé una fotografía donde se ve también una silueta dentro de mi carro en el cual no había nadie,
de una mujer de cabello corto que estaba en ese momento en el automóvil. Entonces, como yo les digo, siempre toda mi vida ha sido un aprendizaje, un ir y venir. Comenzaron a aparecer muchas personas en mi vida que me obsequiaban algo y luego desaparecían, no las veía nunca más. Entonces sabía que ese objeto, ese libro, ese CD o lo que sea, o esa información, me iba a servir más adelante para mi preparación. Entonces yo siempre he dicho que los destinos están marcados. Uno en un porcentaje muy pequeño los va escribiendo, pero casi siempre el destino te va llevando a donde los hilos mágicos del creador te quieren llevar. Correcto. Me gustaría que nos comentes o nos cuentes más que todo sobre los tres procesos o tres enfrentamientos contra el mal que hayas tenido y los tres no enfrentamiento digamos, sino como que conexión con lo espiritual que hayas tenido. Entonces empecemos con lo negativo. Sí. A ver, yo trabajé mucho tiempo en un colegio que está ubicado en unos terrenos muy antiguos de Guayaquil. Y yo ya había visto que había entidades. Entonces, el relato es muy largo, pero trataré de hacerlo lo más corto posible. Había una entidad que tenía atrapado a un obrero en ese edificio. ¿Atrapado en qué sentido? Atrapado, no lo dejaba bajar. Era un edificio de aproximadamente 9, 10 pisos. Y era un albañil que estaba haciendo un sistema de construcción. Entonces, siempre no lo dejaba, o sea, bajaba, pero no lo... Justo ese día, tenía que subir material hacia el último piso de la calle. Y pasaron como 4 o 5 horas y el tipo no bajaba. Hasta que llegó el capataz de la obra, me dijo, oiga, ¿usted es esto? Le dije, sí, yo soy esa persona. Me dice, ¿podría darnos una mano? Porque hay una persona arriba en el 9º piso que no ha bajado ya en 5 horas y estamos asustados. Y ninguno de los otros empleados quiere irlo a subir. Vale la pena recalcar que los 5 últimos pisos son abandonados. O sea, nadie funciona ahí desde hace muchísimo tiempo. Correcto. Y cuando llego a la parte superior, entonces encuentro a esta persona que estaba casi temblando del miedo, arrodillado, y alcanzo a ver una entidad que estaba detrás de él y la entidad no lo aflojaba. ¿Okay? Física y energéticamente no lo aflojaba. ¿Era un demonio o una entidad? Era un ser que no había traspasado. Trascendido. Era un alma en pena. Correcto. Pero esta alma en pena, lo que me supo mencionar es que ese señor que estaba ahí tenía que dejar sus riquezas. A lo que yo pregunté y yo dije, este loco algo cogió, que no le pertenece. Y antes, al lado de ese edificio funcionaba un bingo, un casino. Correcto. Y todas las máquinas tragamonedas estaban en el último piso, que habían servido de bodega. Y en la oscuridad las fichas, que eran doradas, parecen las monedas de dólar. Y este personaje se había llenado los bolsillos con esas fichas pensando que eran dólares en monedas. Pero el alma en pena pensaba que eran sus riquezas. Y entonces le digo, afloja lo que tienes, y sacó las fichas. Y ahí pudo respirar porque lo tenía casi de la garganta. De hecho, cuando hablaba esta persona, botaba un poco de espuma. Era como que alguien lo estaba ahorcando. Luego le dije yo, deja eso porque eso no te pertenece. Me dice, sí, yo pensé que eran monedas de dólar. Le digo, si quieres salvar tu vida, déjalos aquí y retírate porque ahí te va a aflojar. Efectivamente, él dejó eso. Yo hablé con la entidad, le digo, ya te dejó, déjalo. ¿Habló mentalmente o así como una conversación? Eso es muy importante. Es que estaba completamente oscuro el último piso. Acuérdate que estaban abandonados esos pisos y no había... Ya, pero cuando usted intenta hablar con esta entidad, ¿habla verbalmente? Lo vi materializado. Ya, pero le dejo, suéltalo verbalmente o mentalmente. No como la voz que estoy pronunciando ahorita, sino como susurros. Suéltalo. Como cuando uno graba voces del más allá con algún aparato tecnológico que son las psicofonías. Entonces le dije, ya lo tienes ahí, y solamente escuchaba como que alguien golpeaba con un bastón fuertemente. El tipo bajó las escaleras, renunció al trabajo, nunca más fue. Obviamente.
y desde ahí pues ya no utilizaron la parte de arriba para dejar material. De hecho, el chico contó la historia, después casi todos los empleados renunciaron y tuvieron que contratar nuevos empleados. Ese diría que fue, bueno, es que la historia no termina ahí, porque después me puse a investigar quién era esa persona y encontré una fotografía de ese edificio a principios de siglo, porque es muy antiguo en Guayaquil. Y ahí había un ciudadano europeo que trajo un almacén de telas y básicamente pues murió en un incendio y todo se destruyó. En los primeros incendios de Guayaquil, ¿no? Exactamente, porque antes habían las grandes pestes. Claro, todo llegaba a Guayaquil. Y ahí quedaba el primer teatro, en ese edificio quedaba el primer teatro de Guayaquil, donde venían del extranjero en barcos, o sea que un artista demoraba entre 6 o 8 meses en llegar de París a Guayaquil, dar su recital y después emigrar. Antes no había aviones, no había la tecnología, que en 2, 3, 4 horas ya estás de un país a otro. Y vi una foto y se me hizo muy parecido esa fotografía antigua en la biblioteca municipal que está, a la persona o a la entidad que se materializó. Después he tenido luchas espirituales con entidades oscuras, en personas, en casas, en los espejos, se materializan y a veces se niegan a irse. Y yo comprendo que las entidades nieguen a irse porque son más antiguas que los dueños de las casas. Entonces, a la larga, el ser que se materializa no es el invasor, sino los que llegan después. Pero eso es muy difícil explicarlo. Entonces, a veces se abren puertas de luz para que ellos encuentren y la casa mejora ostensiblemente. Y en el campo de la luz, por ejemplo, pues las conexiones con seres queridos, cuando limpio las casas, y los parientes, yo les digo, miren, aquí hay un ser de luz, es más o menos de esta edad, tiene las siguientes características, entonces dicen mi abuela, mi mamá, mi hermano, y entonces entablamos algún tipo de conversación y queda todo en santa paz. O sea, se huele en el ambiente otro tipo de aroma, más dulce, a flores y cosas por el estilo. Entonces, pero como te digo, yo todos los días voy experimentando muchas situaciones de vida. De hecho, este espejo que está aquí atrás es un portal dimensional y aparecen rostros. Y el último yo lo puse en mis redes sociales, de que era un indio, que se lo puede ver por aquí, más o menos. Está la silueta del indio, con sus ojos y sus penachos y cosas por el estilo. Entonces, siento que yo soy como una metrovía espiritual, porque cada vez que cargando todo. Voy cargando todo y en el camino se van liberando. O sea, como que dan las gracias y se liberan y van ya encontrando su propio camino de luz para trascender a otros planos espirituales. ¿Y cuál es la diferencia entre una lucha, le ha tocado tener una lucha espiritual, o sea, con un ente que no trasciende, como decía hace un momento, y contra una entidad demoníaca? ¿Cuál es la diferencia ahí? Que la diferencia es que el ser que no ha trascendido es un alma en pena y no necesariamente es malo, pero sí puede estar frustrado porque tal vez murió muy joven, o tal vez lo asesinaron, o tal vez murió en un accidente que no tenía que ocurrir. Y entonces ellos no trascienden y se van frustrando y generan negatividad, golpes, movimiento de objetos o inclusive olores un poco no dulces, por así decirlo. Mientras que una entidad de oscuridad pertenece ya al bajo astral y ya es cuando tú abres un portal con una intención. Salvo que vayas a una casa donde ya abrieron un portal dimensional y esté habitando esa entidad demoníaca, entonces ahí sí ya es otro tipo de situación, porque ahí ya hay que hacer oración, ahí hay que hacer invocación a San Benito, que es mi guía espiritual, hacer el cántico de San Benito, va de retro Satanás, por ejemplo, que es una oración en latín muy fuerte que cuando tú la escuchas te tiembla todo el cuerpo. Entonces son ya cosas, ya otros niveles de lucha, digamos. Es como la lucha libre, hay diferentes categorías. Y entonces tú comienzas por las más pequeñas y vas adquiriendo experiencia, hasta que ya después logras enfrentarte a entidades que te pueden tirar objetos o romper un espejo
o inclusive causarte daños físicos como aruñones o rasguños. ¿Ya a usted le ha pasado? Nosotros fuimos a un cementerio aquí que se llama el Cementerio de los Migrantes y nos acompañó la Policía Nacional en aquel entonces, y los policías eran bastante escépticos y comenzaron a burlarse todo, y al final de la grabación pues 2 de esos policías estaban con ataque epiléptico ahí, y uno de ellos casi que termina como loco, por así decirlo, porque decía que veía cosas. Personas de bajo... Sí, el problema es que cuando uno entra a estos sitios espirituales sin el respeto, correcto, como que entras a un parque de diversiones, ellos te van a dar lecciones de vida. Y entonces comienzan. Pero en un cementerio hay buenos, malos, de todo. De fe, energía negativa, trabajos negativas. Y como a veces los cementerios sirven para hacer rituales, para hacer daño a personas, entonces ahí se abren portales y atraviesan. Entonces si tú, por ejemplo, yo llevé a chicos de realities a cementerios a las 3 de la mañana y ellos estuvieron de joda, por así decirlo. Ya. Y después ya el productor me llamó y me dijo que los sane porque no habían podido dormir bien, habían tenido episodios muy fuertes y el mismo síntoma, ¿no?, de que alguien nos ahorcaba y botaban espuma por la boca. Entonces, básicamente yo no los fui a salvar al siguiente día, sino después de un par de días, como diciéndoles, tienen que aprender a respetar estos sitios donde hay personas que han fallecido. Entonces vemos que ahora hay muchos videos en YouTube de hacer rituales, cosas por el estilo. Entonces yo les recomiendo que no hagan ese tipo de cosas si usted no tiene una preparación adecuada o conocimiento del caso, porque puede estar abriendo involuntariamente un portal a una entidad que básicamente va a hacer mucho daño a su hogar. Correcto. Para finalizar en este caso, ¿qué mensaje en específico le diera a la sociedad, al mundo entero? Un mensaje que trascienda corazón, mente y alma y vida. Bueno, básicamente en este momento de nuestra existencia como seres humanos estamos viviendo tiempos de oscuridad terribles, guerras, desastres naturales, contaminación, violencia. Hay de todo, está pasando ahorita en el mundo. Y en todas partes del mundo, o sea, ningún país está exento de que suceda algo, pero ahora se ha reventado de una forma exponencial que en algún momento va a pasar algo muy fuerte en este planeta que va a reabrir nuevamente las conciencias de los seres humanos para subsistir y luego tal vez repoblar este planeta, que siento que le queda muy poco tiempo de vida, así al ritmo que vamos. Sin embargo, el mayor consejo y el mejor consejo que les puedo dar es vivan en paz, vivan en tranquilidad, en positivismo, con sus familias, y luego decretando mentalmente abundancia, prosperidad, salud, pero sobre todo paz, para que haya esa energía o ese campo vibracional dentro de su ser y de sus casas y de sus hogares, para que después puedan transmitirlo a sus seres queridos. Listo, muchas gracias.